alabanza, perdón, el tiempo de la predicación. Abran su Biblia en Mateo, por favor, Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Ahí, el título es El verdadero arrepentimiento. Si ustedes quieren poner título, escriben, pueden poner El verdadero arrepentimiento. El capítulo 3 de Mateo, están ahí, versículo 4, vamos a leer, dice Juan, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen frutos es cortado y echado en el fuego. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos esta palabra en nuestras manos, la podemos leer, la podemos compartir, predicar, Señor, y nos has dado esta libertad, Señor. Gracias porque podemos escucharla con esa libertad, que podamos nosotros cada vez atesorarla más en nuestro corazón, que cada día podamos atesorarla y que cada día podamos tener esa necesidad, esa hambre de poder leerla, de poder escudriñarla, de poder entenderla, Señor, cada día, Señor. Que haya esa necesidad en nuestro corazón siempre, Señor, porque tú nos das este privilegio de la libertad que tenemos aquí en México, aquí en nuestro lugar donde estamos, de poder tenerla a nuestra disposición, Señor, y en otros lugares no tienen ese privilegio, Señor. Ellos te tienen que esconder para traer la Biblia o tienen que hacer sus reuniones bajo tierra, Señor. Padre, nuestros hermanos que están en esa condición se esmeran y anhelan por conocerte a través de tu palabra, Señor, y lloran y claman por tener esa palabra en tus manos, Señor. Y nosotros la tenemos y la menospreciamos. Señor, te pedimos que nos perdones y nos ayudes a valorarla más. Y oramos por aquellos que también tienen esa necesidad de tener esa libertad, Señor, que tú les permitas que puedan tenerla a su disposición, Señor. Y gracias porque nos das este tiempo para, como iglesia, reunirnos y escuchar el mensaje que hoy tienes para nosotros. Señor, que yo sea solamente un instrumento, un vaso, tú seas glorificado a través de mi vida y que tú guíes, Señor, este mensaje. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Solo tú eres digno, Señor. Amén. Amén. Hay una preocupación, hermanos, de parte de mi esposa y de mí, una preocupación que hemos estado teniendo hace tiempo por la iglesia en general, por la iglesia, porque vemos que la iglesia, la verdad, no está tan conectada con Dios. Estoy hablando en términos generales, pero también aquí nos compete esto, ¿verdad? Como iglesia, nosotros no estamos tan conectados con Dios, no estamos tan apasionados, tan esmerándonos en buscar su reino. Como el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios, es justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo vemos en las actitudes, lo vemos en la disposición del corazón de cada persona, ¿verdad? Porque no se ve el esmero de la persona que quiera, que digo, yo quiero, y que se vea un anhelo de conocerle. Me impactó el testimonio de un hermano que estuve platicando con él en estos días, un pastor, y le pregunté cómo va la iglesia, cómo está la obra, y dice:
que gracias a Dios van bien, ahí van despacitos, son poquitos también, pero me dio un testimonio de un hermanito, dice que no sabe leer, el hermano no sabe leer, pero él está fiel ahí, desde que alguien le compartió en el trabajo y dijo, yo voy a ir, y vino el Señor, este hombre, vino, se dice que caminaba como unos 4 kilómetros para llegar a la iglesia, porque no había transporte, se iba caminando, y entonces, la primera vez llegó ahí y invitó a un amigo, y ahí estaba, y se llenó del Señor, y se apegó tanto que ahí andaba, no fallaba. Y en una ocasión una persona de un trailer lo ve caminando y se para y le dice, ¿dónde vas? Le doy un ray. Y ya se sube y dice, es que voy a la iglesia. A la iglesia, yo ya lo he visto cuando paso por aquí, que va caminando. Sí, es que voy a la iglesia. A la iglesia caminando, sí. Y dice que cuando él le dijo esto, el Señor empezó a quebrantarse, el del trailer, el chofer, y empezó a llorar, sintió algo de parte de Dios, porque él después le explica, cuando llega a la iglesia, le explica al pastor que llorando no paraba de llorar, decía, es que mi esposa, mi hijo van a la iglesia, dice, y están aquí a 2 cuadras de mi casa, y yo no voy, si este hombre viene caminando desde allá, y viene a la iglesia a llenarse de Dios. Entonces eso le impactó, y ahí se convirtió también él, y ahí empezó, y ahorita dice que ya están visitando su casa, porque se están juntando otras familias. Y es lo que veo yo, que hay mucha gente que está en la iglesia, que tiene todo a su disposición, que tiene las comodidades y que no valoramos, no apreciamos lo que Dios nos ha dado. Y ese mensaje que quiero compartirles, el verdadero arrepentimiento, tiene que ver con esto, porque debe haber cambios en nosotros como iglesia. Hay muchos que llegan a la iglesia y están por mucho tiempo aquí en la iglesia y después de un tiempo se van. Y se van al mundo, otra vez a lo mismo, caen en la misma situación en la que estaban. Y después de que estuvieron aquí en la iglesia, eso es algo que hemos visto, ¿verdad? Algunos se van a otras iglesias, o sea, cambian de iglesia. Algunos se cambian de iglesia o de congregación porque creen que allá me gusta más cómo es la alabanza. Aquí no me gusta la alabanza. O dicen, es que no me gusta cómo predica el pastor. Y se van a otra iglesia, o no me gusta porque ahí hacen esto, o se van porque es que allá me quedan más cerquitas. O sea, todas las cosas que ellos deciden es por sus necesidades nada más, es solamente por sus intereses personales, y no están viendo si es la sana doctrina, si realmente le están enseñando la sana doctrina o no. Ellos solamente por su necesidad. Y así se cambian de una iglesia a otra iglesia, en otras ocasiones porque no se quieren sujetar a las autoridades. Y otros vemos que están por mucho tiempo también en la iglesia, años, e incluso ya tienen más que otros, que hasta que van llegando, y esos siguen ahí desde hace tiempo, pero ellos siguen igual, o sea, no cambian sus actitudes. Siguen igual con la mentira, siguen igual con el enojo, la ira, siguen igual con pecados que están arrastrando y no cambian, siguen en la misma situación. Y otros que vemos que inician muy bien, están creciendo espiritualmente, están sirviendo a la iglesia, incluso sirven a la iglesia, y vemos que después de un tiempo también como que se apartan. ¿Y qué pasó? Si los mismos que estaban ahí sirviendo, estaban pegados con los pastores, y ya no están, y los vemos que se van alejando y ya están en el mundo otra vez. Y todo eso estamos viendo, eso sí es real, porque en la Biblia también vemos un ejemplo del apóstol Pablo, que nos habla de un hombre que se llamaba Demas, ¿sí se acuerdan? En Hechos. Uno que se llamaba Demas, ese hombre era servidor de la iglesia, era servidor del ministerio de Pablo. De hecho, Pablo lo menciona en Colosenses y en Filemón. En la carta de Filemón menciona a Demas, dice Demas, como colaborador nuestro. Pero luego, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo le dice que Demas lo ha desamparado, o sea, lo ha abandonado, dice. Demas me ha desamparado, me ha abandonado, ha amado más al mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, lo abandonó, o sea, el ministerio ya se fue al mundo.
después de este buen tiempo. O sea, la pregunta, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Hay otros que bueno, vemos en general en el cristianismo que hay muchas iglesias que también vemos que se llenan de gente. O sea, hay muchas iglesias que están llenas, tienen mucha afluencia de personas y se llenan. Hay mega iglesias grandísimas. Pero la verdad es que la mayoría de toda la gente que está ahí no son de Cristo. La mayoría de toda esa gente no son convertidos. ¿Por qué? Porque no concuerda su testimonio, no concuerda con el verdadero cristianismo. O sea, con un verdadero cristiano no concuerda ese testimonio. Entonces, están llenas las iglesias, pero no son de Cristo. Eso es algo real también. Lo hemos visto aquí en las enseñanzas, en las parábolas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando habla del trigo y la cizaña. Dice que el trigo y la cizaña son parecidos, son muy parecidos. Y los que trabajaban en el campo le decían, ¿quieres que cortemos la cizaña? Le dice el Señor, no, déjala hasta el fin de la siega. Porque el trigo y la cizaña, como son muy parecidas, no se pueden diferenciar tan fácilmente. La única manera de diferenciarlos es hasta el final, cuando ya llega la siega, porque es cuando llega que tiene la vainita, la vainita que es la espiga con el trigo. El que es trigo, el que es la planta verdadera, le va a salir la vainita y se llena de trigo y al final empieza por el peso a doblarse. Y la cizaña no tiene esa vainita, sigue erguida, derechita. En otras palabras, no se humilla. Y el que es trigo se humilla ante la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y tiene ese fruto que debe de dar el cristiano. El Señor lo hace de esa forma, por eso precisamente pone esa enseñanza. Y déjalo hasta el final, porque están dentro de la iglesia, pero son cizaña. Y hasta el final se va a dar cuenta. Yo les hablo a todos los que son trigo, yo les hablo a todos los que son hijos, a todos aquellos. Y a aquellos que no son todavía, yo les hablo para que se arrepienten y se vuelvan a Cristo. Para que sean trigo, para que sean hijos, y para que se vayan al cielo. Porque solamente hay dos destinos. Entonces, tristemente vemos toda esta situación en la iglesia, tristemente, y nosotros como tenemos a cargo una iglesia pequeña, pero es iglesia, parte de la iglesia mundial del Señor, que es el cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad de hablarles la verdad a ustedes, porque yo quisiera que ustedes estuvieran con el Señor. Cuando estemos en el cielo, podemos levantar el pulgar y llegaste Pedro, llegaste, hermano, llegaste. Qué bueno, gloria a Dios que llegaron. Yo quisiera que todos estuviéramos allá, no quisiera que ninguno de ustedes se perdiera. O sea, yo no quisiera eso, porque eso es triste. Y eso es una realidad también. Tengo que hablar de la realidad, solamente hay dos destinos, el cielo y el infierno. Ahí depende de nosotros, tenemos la opción porque es por gracia, es gratis, nadie le cuesta nada. Cristo ya lo pagó. Simplemente que lo abraces y lo quieras. Yo quiero conocerte, quiero amarte, quiero servirte, Señor. Quiero tener otra nueva vida, como esta que he tenido en estos años no me sirvió, porque hice tantas cosas que no te agradan. Yo quiero tener una nueva vida a partir de hoy. Ojalá que el Señor nos hable en esta mañana y que de aquí salgamos con un corazón renovado y que tomes una decisión mientras escuches el mensaje, si es que aún no estás en Cristo. Bueno, lo que leímos, hermanos, en este pasaje que leímos de Mateo, vemos que Juan el Bautista, aquí está mencionado en este pasaje porque se está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el último profeta de Dios que Dios usó para preparar el camino del Señor, en otras palabras, para preparar el corazón para la salvación. Para preparar el corazón para la salvación. Y este profeta estaba, pues este acontecimiento que iba a suceder por medio de Juan Bautista, estaba profetizado desde Isaías. Vayan a Isaías capítulo 40. Estaba profetizado de esto que iba a suceder desde mucho tiempo antes. Dice en Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, está hablando precisamente de esto. Ya leí la vez.
40. ¿Ya están ahí? Isaías 40, versículo 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta es una profecía que sucedió 750 años antes de que Jesucristo viniera. 750 años antes de que Cristo viniera, se cumplió en ese tiempo, en este momento que el profeta Juan Bautista estuviera hablando de la palabra, estuviera evangelizando para que viniera el arrepentimiento al corazón de las personas. Y eso es lo que estaba haciendo, el preparar el camino, preparar el corazón de cada alma, ¿sí? Porque este pasaje dice todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderece, y lo áspero se allane. Está hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Y se manifestará la gloria de Jehová. Cuando haya arrepentimiento en el corazón de las personas, se manifiesta la gloria del Señor. Y toda carne juntamente lo verá. O sea, todos van a ver esta gloria del Señor. Todos. ¿Sí? Porque se va a manifestar en el comportamiento, en tu forma de ser. Se va a manifestar en cómo actúas, cómo hablas y todo esto. Ahí se manifiesta la gloria de Dios, ¿sí? Y esto es lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 3. Dice ahí en el versículo 1, ¿right? No pierdan ese pasaje de Mateo 3, que es donde está basado este mensaje. Dice en el capítulo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Ven que se cumple esta profecía en este tiempo? Se cumple esta profecía en este tiempo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, decía él, y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misión de Juan era ser ese instrumento de Dios para preparar el camino para Jesús, para el Señor Jesús. Y su mensaje era muy cortito, muy contundente. Decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en otras palabras, arrepiéntanse. No usaba tantas palabras. No vino a decirle: Señor, Cristo los ama, Dios los ama. Tú vas a salir de tus problemas. Tú vas a ser bien bendecido. No te decía eso, ¿no? Arrepiéntete. Eres un pecador, arrepiéntete. Él venía con un mensaje contundente al corazón del hombre pecador que somos todos. Arrepiéntete. No venía con cosas así suaves, diciéndole: mira, palmaditas, no te preocupes, Dios es bueno, Dios es bien bueno. Sí, pero Dios es un Dios justo, y es un Dios enérgico, que no va a consentir la maldad, y va a traer juicio. Arrepíntese, le decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan sabía que el mundo estaba, todos estábamos en el mundo completamente separados de Dios por el pecado. Todos estábamos separados de Dios por el pecado. Y él sabía que todos necesitábamos arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Es necesario que la persona se arrepienta para que sea perdonada, para que venga de parte de Dios ese perdón que todos necesitamos. Hay una frase que hace tiempo el Señor me dio, y yo las tengo anotadas, y esa frase dice: el gemelo del perdón es el arrepentimiento. El gemelo del perdón es el arrepentimiento.
porque no puede venir un gemelo sin el otro gemelo, ¿sí? Cuando son gemelos, pues vienen dos, no puede faltar uno, entonces no sería gemelo. Es gemelo del arrepentimiento, es el perdón. Si tú quieres ser perdonado, te tienes que arrepentir, ¿sí? Cristo, como les decía, no viene, el mensaje que nosotros debemos de dar no es así como algunos lo dan, ¿verdad? O sea, el evangelio, el verdadero evangelio siempre tiene que confrontar a las personas con el pecado, ¿sí? El verdadero evangelio, cuando tú compartes el verdadero evangelio, tienes que confrontar a las personas con el pecado, para que ellos puedan sentir el arrepentimiento en su corazón y entonces puedan urgentemente decir: Señor, sálvame, porque voy derechito al infierno, Señor, sálvame. Mientras no confrontemos a las personas con el pecado, la persona se queda tranquila, tristemente engañada y tristemente confiada, y se va derechito al infierno. Y eso es algo triste. Cada día se están muriendo personas, cada día. Miles y millones de personas se mueren diariamente en el mundo. Y muchos están muriendo sin Cristo. Y lo triste es que algunos de nosotros no les compartimos el evangelio. Y tú sabes que se van a donde se van. No, la Biblia es bien clara en eso. La gente que no conoce la Biblia, pues no sabe y se queda tranquilo. Pero tú y yo que conocemos la palabra, sabemos cuál es el destino. No hay salvación después de la muerte. Es solamente antes de que partamos de aquí. No hay salvación, y ahí ya no podemos salir de donde estemos. Tenemos que ser en vivo. Tiene que ser en vida. Dice en Hebreos: está determinado que el hombre viva una sola vez y después de la muerte, el juicio. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. O sea que después de que mueres, el juicio te espera. Y si no tienes abogado, nuestro abogado sabemos que es Jesucristo, y Él nos defiende. Y la sangre de Jesucristo que nos limpia es la que está pues amparando nuestra salvación. Pero necesitamos ser realmente hijos de Dios. Por eso es que el verdadero evangelio siempre tiene que confrontar a las personas con el pecado, para que ellas puedan tener esa urgencia de la necesidad de querer la salvación, de anhelar la salvación, ¿sí? Porque vemos que en las calles hay muchas gentes que andan evangelizando y traen pancartas incluso que dicen: Cristo te ama. Incluso les decía yo que en una iglesia vi en una pancarta que decía: Cristo, dice, defensor de las viudas y de los huérfanos, y decía: amigo de pecadores, hijo de pecadores. No puede ser amigo de pecadores. El Señor no es amigo de pecadores. Perdóname, si estás en pecado, no es tu amigo. No es tu amigo, Dios aborrece el pecado. Y eso lo puedes ver en la Biblia, en el Salmo 5, y hay otras partes de la Biblia. Dios aborrece el pecado. Y lo dicen porque Jesús se juntaba entre los pecadores cuando anduvo aquí en la tierra. En los evangelios habla de que Él se juntaba, pero era un propósito que tenía que compartir el evangelio con estas personas. Como tú y yo podemos ir a un lugar donde haya mucho pecado, pero tú no vas a participar de eso, y tú puedes hablarles de la salvación. No es que Él era de eso. Entonces tenemos que confrontar la realidad. Tenemos que confrontar a las personas con su realidad. ¿Cuál es la realidad de todo el mundo? El pecado. Esa es la realidad. Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron separados de la presencia de Dios ellos. Fueron apartados de la presencia de Dios. El pecado siempre es el que ha separado al hombre. Dice en Isaías capítulo 59, si quieren, vayan a Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Está muy claro que el Señor no le agrada el pecado. 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Fíjense lo que dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová
para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se dan cuenta que el pecado hace separación? El pecado nos separa de Dios. Alguien puede decir, Dios, ayúdame. Y la gente puede ser que reciba ayuda, pero es por su misericordia. Reciben la ayuda porque Dios es un Dios misericordioso, no porque realmente lo merezcamos, ¿verdad? Es por su misericordia. La gente está en pecado y tiene bendición por la misericordia de Dios, porque Él es bueno, Él es un Dios bueno, y dice Él que Él sabe salir el sol, hace salir el sol por buenos y por los malos. O sea, Él no hace diferencia, y por lo que reciben es por su misericordia. Pero si nosotros nos arrepentimos, Él escucha tu voz, Él escucha tu clamor, ¿sí? Por eso es que cuando oramos tenemos que ir primeramente pidiéndole perdón por nuestros pecados. No puedes orar a Dios y estás con todos tus pecados ahí, pues no te va a escuchar. Tienes que pedirle primeramente perdón, Señor, porque no he buscado tu rostro, porque no te conozco, porque no te he dado a ti la gloria, Señor, porque por lo que sea, pero tienes que pedirle perdón y ya después pedirle lo que tú quieras. Todo ser humano necesita arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Porque la Biblia dice que en el mundo no hay ninguno justo, ninguno que sea justo. Todos hemos pecado. Dice, vayan a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 habla de este punto de que nadie merece nada, porque hemos pecado, somos pecadores. Todos somos pecadores, no hay ninguno, ni aun los pequeñitos, aun los bebés. Aún los bebés. Tal vez ellos no han pecado, tal vez, pero ya traen esa naturaleza caída. O sea, en otras palabras, esa tendencia a pecar. ¿Por qué un bebé chiquito de meses te manipula? A los papás los manipula porque llora, lo tienen que cargar. Y lo pones en la cuna y otra vez lo cargas y te manipula. Les decía de una ocasión que un maestro pasaba en su carro todas las tardes y cuando yo estaba haciendo el servicio social y le pregunté, maestro, ¿a dónde va todas las tardes? No me va a creer, doctor, no me va a creer, pero es la hora que se duerme mi bebé y si no lo saco en el carro no se me duerme. Y lo tenía que sacar todas las tardes en el carro a darle una vuelta en el pueblito y se regresaba ya se venía bien dormido y ya lo acostaba. Todos los días sí, si no se duerme, eso está manipulando el niño. ¿Sí? ¿Y por qué los niños chiquitos te avientan un manotazo o te muerden? ¿Quién les dijo de que hicieran eso? ¿De dónde lo sacaron? Y te enojan y te rasguñan o te muerden. Es maldad que ya la están liberando, ya se está manifestando. Chiquitos, entonces eso ya es una naturaleza caída que traemos. Todos tenemos necesidad. Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Bien claro el Señor ahí. En esa porción de la Escritura nos habla de que nadie hace lo bueno. Lo único, cuando hacemos algo bueno es porque Cristo está en nosotros, ¿verdad? Romanos capítulo 3, 23, que dice que la paga del pecado es... No dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que significa que nadie merece la gloria de Dios. Por el pecado nadie merecemos ir al cielo, nadie. Es por la gracia de Dios. Porque en Romanos, ahí mismo Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque ese es el regalo de Dios, vida eterna. No lo merecemos, pero Él nos lo regala. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, no se puede de otra forma. Tiene que morir, pero como nosotros
como nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros ya no morimos, porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque tú y yo recibimos al Señor, creemos en lo que Él hizo, nos arrepentimos de nuestros pecados y abrazamos esa salvación que nos ha dado. Y estamos tratando de seguirle por medio de su palabra, por medio de leer la Biblia, de orar, de estar en comunión con Él y apartarnos del pecado. Es una lucha y es una lucha y pues va a ser una lucha de toda nuestra vida, ¿verdad? No es así tan que ya estás listo y ya te vas a ir al cielo, ¿no? Sí, si nos morimos nos vamos al cielo, pero en ese proceso a veces pecamos, aunque seamos de Cristo, a veces pecamos. Por eso es que tenemos que tener la unidad con el Señor. O sea, estar orando, estar leyendo la Biblia, no apartarse, o sea, recordar que esta cosa que voy a hacer no es agradable a Dios, no le agrada a Dios, es pecado, ayúdame Señor, me aparto. Y oras y le pides a Dios, y es una lucha, les decía, pero tenemos la victoria porque el Espíritu Santo está en ti y en mí. Amén. Es el que nos da la fortaleza, es el que nos guía. Y la palabra que hemos leído y escuchado es la que nos va dando la pauta cómo debe de regir tu vida. Si tú estás en comunión con Dios por la oración y leyendo la Biblia, tú vas a tener vas a conducir tu vida correctamente. Claro que vamos a tener también de repente algunos deslices o desvíos, pero cada vez van a ser menos y Dios te va a ir ayudando a mantenerte firme en el camino hasta que llegues al cielo. El punto es no desconectarnos del Señor. Entonces todos necesitamos, hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados. Todo el mundo, toda persona que escuche el mensaje, aparte de los que estamos aquí, necesitan arrepentimiento. Necesitan ese arrepentimiento para encontrarse con Dios, para ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Necesitamos pedirle perdón de todos nuestros pecados. No se podría de otra forma. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Por eso el título de este mensaje se llama El arrepentimiento verdadero. Porque empecé diciéndoles que la iglesia está llena, pero muchos no son de Cristo, porque no han tenido un arrepentimiento verdadero. Estoy hablando ahora del arrepentimiento verdadero, ¿sí? Para que tú puedas tener un nacimiento, un nuevo nacimiento, o sea, una nueva persona, tienes que haber un genuino arrepentimiento, o sea, en otras palabras, un arrepentimiento verdadero, que nace de tu corazón y así realmente quieres cambiar. Porque miren, en la Biblia está llena de muchos ejemplos. El fariseo Nicodemo, ¿se acuerdan? Capítulo 3 de San Juan. Este hombre era un religioso, un sacerdote. De hecho, era uno de los sacerdotes más reconocidos del Sanedrín. Y él tenía su religión y conocía mucho la palabra. Era un maestro de la ley, Y viene a Jesús de noche por temor a sus religiosos, a su religión, de que lo fueran a vetar, lo fueran a sacar, a excomulgar o lo que sea. Pero él viene de noche porque él había escuchado de Jesús y había escuchado los milagros que Jesús hacía y había escuchado los mensajes que Jesús daba, que no había nadie que hubiera hablado en la tierra, nadie en todas las generaciones como él habló. Entonces él viene en la noche y se presenta con Jesús y le dice: Señor, sé que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. ¿Y qué necesito para dar la vida eterna? Le pregunta Jesús. Y Cristo le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Pero él no entendía eso. Y dice: ¿no entiendes esto? Tú eres maestro de la ley. Porque él decía: pues ¿cómo es posible que uno siendo grande entre al vientre de la mamá y vuelvas a nacer? No es así. Le dice el Señor Jesús: es necesario que nazcas del Espíritu, que haya un arrepentimiento en tu corazón verdadero y que le pidas a Dios que Él muere en tu corazón, que el Espíritu Santo venga a tu vida, y es como tú naces de nuevo. Para que podamos ser de Dios, de Cristo, necesitamos un verdadero arrepentimiento. Un genuino arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Judas? Uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas Iscariote.
que fue el que lo entregó, el que lo vendió con los sacerdotes, con los ancianos de Israel en ese tiempo, lo vendió para ser crucificado. Él lo vendió, era uno de los 12 que él había escogido. Lo traicionó al Señor con un beso y le dieron 30 monedas de plata. Este hombre, Judas, se arrepintió porque dijo: he hecho algo malo y se ha entregado sangre inocente. Y fue y le entregó las monedas a los sacerdotes. Dijo: miren, tengan, porque no hice algo bueno, he entregado sangre inocente. Y ellos, ¿qué hicieron? Agarraron las monedas y se las aventaron. Allá tú. ¿Y qué hizo Judas? Dice que salió y fue y se ahorcó. Judas. Y la pregunta es: ¿él se arrepintió genuinamente? No se arrepintió genuinamente. Él tuvo su espíritu se contristó porque hizo maldad, pero fue solamente remordimiento. Y la gente puede tener remordimiento porque hizo mal. Un remordimiento, pues, si se siente mal, no, es que estuvo mal, me siento mal porque hice esto, pero ese no es un arrepentimiento genuino. Cuando es remordimiento, tú vas a ir a los hombres a decir: ¿sabes qué? La regué y lo hice mal. Eso es un remordimiento. Pero cuando es un arrepentimiento genuino, tú vas a ir a Dios. Porque con las personas aquí en el mundo, con tu prójimo, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con los que están alrededor tuyo, tú les mientes, tú les robas, tú les hieres, les haces maldad, les haces lo que sea a ellos, y tú puedes, porque te sientes mal, decirles: discúlpame. Y eso es lo que todo el mundo dice: discúlpame. ¿Por qué no decimos perdón? Porque nos cuesta más. ¿Sí? Discúlpame. Pero el perdón aquí le tenemos que pedir perdón a Dios, porque con el único que estamos pecando es contra Dios. Con las personas las ofendemos, les lastimamos, pero con quien pecamos es con nuestro Dios, y Él es el que le tienes que pedir perdón. Judas no lo hizo. Judas fue y, ¿saben qué? La regué, fue con los hombres. Tenemos que ir a Dios, híncate, arrodíllate y dile: Señor, perdóname por esto, Señor. Ese sí es un arrepentimiento genuino. Y que te duela el pecado, que digas tú: Señor, que te hinques y empieces a llorar: Señor, perdóname, porque eso te lastima, tu santidad, perdóname, límpiame, yo no quiero hacer esto. Cuando el Señor ve esto, ese sí es un arrepentimiento genuino. Porque si nada más es un arrepentimiento superficial, que sería como un remordimiento, entonces vas a seguir haciendo el mismo pecado, porque no te dolió en tu corazón. Entonces esa es la diferencia, hermanos. En la iglesia hay mucha gente que está así, que no ha tenido un verdadero arrepentimiento y puede seguir haciendo el mismo pecado. No le pasa nada. Yo voy a la iglesia, se confían, están confiados de que yo estoy en la iglesia, voy cada domingo, y creen que con eso se viene al cielo. No, eso no es garantía. Si no ha habido un arrepentimiento genuino en tu corazón, no es garantía que si te mueres te vas al cielo. Pero si tú estás seguro que has tenido un arrepentimiento genuino, entonces sí. Entonces, eso se llama frutos dignos de arrepentimiento. Volvamos al pasaje inicial que leímos. Ahora, antes que vayamos al pasaje inicial, quiero que veamos 2 Corintios capítulo 7. Habla acerca de esa diferencia de los dos tipos de arrepentimiento. Cuando te contristas, o sea, te pones triste porque hiciste algo mal, y cuando es para Dios es diferente. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Están ahí? Dice en este versículo 10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para salvación, de donde no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está la diferencia, hermanos. Cuando es una tristeza que es para Dios, o sea, que te contristas por el pecado y te arrepientes y vienes a Dios hincado pidiendo el perdón, es esto. Eso es para salvación.
Pero si nada más es para el mundo, si nada más es algo de aquí, pues eso es para muerte. Es lo que pasó con Judas Iscariote, ¿verdad? Veamos ahora nuevamente el pasaje que empezamos leyendo ahora sí, de Mateo capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando tú tienes un arrepentimiento genuino, tiene que dar frutos en tu vida. Es a lo que se refiere en esta porción la Escritura, cuando tú das frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 7, ¿qué dice? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa esto? Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que tú tienes que dar frutos que estén de acuerdo a que realmente te arrepentiste genuinamente, ¿verdad? Que tuviste un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Si tuviste un verdadero arrepentimiento, tú vas a dar esos frutos que Dios quiere que des. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos que llegaron y los saduceos, ellos solamente tenían una religión. Ellos solamente tenían una religión y se comportaban bien mal con la gente, menospreciaban a las personas, las humillaban, las maltrataban, no tenían compasión, no tenían esa misericordia con las personas. Les ponían cargas pesadas que ni ellos podían cargar. Y entonces eso es lo que Jesús también les reprende a ellos. Pero en esta porción el apóstol Juan, Juan el Bautista, el profeta Juan Bautista le dice eso, que tienen que tener frutos dignos de arrepentimiento, ¿saben? Porque ellos solamente tenían una religión. Así como muchos de hoy en día tienen una religión. Tienen una religión porque yo soy de tal religión. Sí, tú tienes tu religión. ¿De qué religión es? No, pues de tal. Tienes tu religión, pero no tienes una comunión con Dios íntima. No amas a Dios, no le sirves a Dios, no te apartas del pecado, sigues maldiciendo, sigues mintiendo, sigues robando, sigues haciendo trácala, sigues haciendo las mismas cosas. ¿De qué sirve que tengas una religión? Te vas derechito al infierno con tu religión. No es la religión la que nos lleva al cielo, es Cristo. Y una relación íntima con Él por medio de su palabra, por medio de orar, por medio de estar en comunión con Él y apartarte del pecado. Eso es lo que nos va a llevar al cielo. Y muchos están en la iglesia con una religión. Yo estoy hablando en general de muchas religiones. Hay más de 3.500 religiones en el mundo. Pero ¿cuál es la religión que te va a dar a Dios? Ninguna. Ni la cristiana, ni la cristiana. Si tú no tienes esa comunión con Dios, ¿sí? Tienes que tener una comunión con Dios, un genuino arrepentimiento y una verdadera comunión con el Señor. Ellos eran religiosos. Y aquí nosotros también dentro de como cristianos, en el cristianismo, muchos que son religiosos, no faltan cada domingo, pero siguen siendo las mismas personas. Incluso están fieles ahí y sirven, incluso algunos sirven y diezman y todo, pero siguen siendo las mismas personas. Siguen siendo las mismas personas, de trácalas, a veces de perversidad también, y están en una iglesia. ¿De qué les va a servir todo eso? Nada. Está llenas las iglesias así, hermanos. Hay realmente poquitos que vamos a estar entrando al reino de Dios, a pesar de que seamos muchos. Porque consiste en esto, consiste en que haya un verdadero arrepentimiento. Hay otra versión que quiero leerles de palabra de Dios para todos. Esta versión dice así, en estos versículos que leímos, dice: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Y luego le dice: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Esa es otra versión, un poquito más entendible. Dice: vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Porque si siguen mintiendo, si siguen robando, si siguen haciendo esto, el otro, maldiciendo y todas esas cosas, pues ¿qué diferencia hay con los demás?
Si tú eres de Cristo, tú tienes que hacer la diferencia. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Si tú eres la luz, tú tienes que iluminar donde haya oscuridad. Si en tu casa, en tu hogar hay oscuridad y perversidad, tú tienes que ser la luz. Tú tienes que ser la luz ahí. Te va a costar mucho porque hay mucha oscuridad, pero tú eres la luz. Y tú eres la sal, tú eres la que le da sabor a la tierra. Donde quiera que hay maldad, tú eres el que le vas a dar sabor ahí. La sal sirve para preservar, para guardar que no se echen a perder las cosas. Y tú eres la sal para que no se echen a perder mal las personas. Pero si no estamos cumpliendo, entonces hay que preguntarnos si realmente somos del Señor, si realmente hemos nacido de nuevo. Porque esos son los frutos, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Si tú realmente eres un cristiano, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento, que es lo que Juan Bautista le está diciendo a los fariseos, a los saduceos. Dice en esta versión que leímos, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Tenemos que mostrar al mundo que somos otras personas. Y este es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Cuando se muestra en nuestra vida un cambio, que se puede ver por todos los demás ese cambio. La gente puede ver ese cambio en nosotros. Un cambio no solo en nuestras palabras, como que tú les hables de Cristo, tú les hables de la Biblia, sino en tus acciones. Porque te puedes aprender la Biblia y puedes conocer los versículos y puedes decir, mira, la Biblia dice esto y esto. Sí, ¿y tú qué? ¿Y tú por qué no lo vives? ¿Por qué no lo haces? O sea, tiene que hacer conforme lo que hablamos a lo que vivimos, conforme a nuestras acciones. Si no, no va a tener respaldo aunque te aprendas la Biblia, porque entonces tienes una religión, como los fariseos, como los saduceos, que conocían la ley, pero ellos tenían otra vida. Entonces tenemos que, porque cuando realmente nacemos de nuevo hay cambio. Digo, les platicaba de Nicodemo, de este sacerdote. Realmente, cuando yo vi esta parte de la Biblia en Juan 3, capítulo 3, me quedé sorprendido. Y después que veo al terminar el Evangelio, que Cristo muere en la cruz, uno de los que los recogen y lo llevan a la tumba es este hombre, Nicodemo. Y al día siguiente, al tercer día que resucita, cuando las mujeres van a la tumba, uno de los hombres que van es este hombre, Nicodemo. Entonces cuando tú ves eso, realmente tuvo un arrepentimiento, realmente se convirtió en un religioso, imagínate, religioso de los más buenos, de los más fuertes religiosos de ese tiempo, se convirtió, tuvo verdaderamente un arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ver que cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento no puedes quedarte igual. Todas las personas que hemos llegado a Cristo, que nos hemos arrepentido genuinamente, cuando tenemos ese arrepentimiento verdadero, tiene que haber un cambio. Indefectiblemente hay cambios en tu vida, no puedes quedarte igual y mucho menos retroceder. Esto es algo importante que tenemos que saber como cristianos, para que nadie los engañe, para que vean la realidad, cómo están las cosas. Pero que ustedes, si están tambaleando, están en esa situación, tienen que tomar una decisión de arrepentirse y decir, Señor, tal vez no he nacido de nuevo, perdóname y ayúdame, Señor. Tiene que haber un cambio en, no solo, como les decía, nuestras palabras, sino en nuestras acciones. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, es cambiar de dirección. Cuando tú tienes un verdadero arrepentimiento, tú cambias de dirección y das un giro de 180 grados. O sea, llevas la dirección para allá, el giro de 180 grados hasta acá. No de 360, porque 360 es regresar al mismo lugar, ¿no? 180 grados, ni tampoco de 90 grados hacia arriba, ¿no? 180 grados. Entonces tú cambias la dirección, ibas la flecha para allá, ahora vas para acá. Ibas para el camino del infierno por el pecado, pero ahora vas en el camino de la gloria, el camino del cielo, siguiendo a Cristo, las pisadas de Cristo, siguiendo su palabra, su enseñanza. Ese es el cambio verdadero, cuando hemos sido cambiados, cuando realmente nos arrepentimos de corazón, tenemos ese cambio de dirección. Y giramos del yo, siempre estamos enfrascados en el yo, centrados en nosotros mismos,
y lo cual nos está conduciendo siempre a pecar. Tu yo te va a conducir a pecar, te va a conducir a hacer lo que siempre somos: mentir, robar, chismes, engañar a otros, falsear, lastimar a otros, cometer los pecados inmorales, pecados sexuales, etcétera, etcétera, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, entonces nos conducimos a Dios, nos conducimos a conocerlo, a adorarlo, a servirlo, a ser guiados por su palabra, por su Espíritu Santo. Esa es la dirección correcta. Y eso es lo que dice segunda de Corintios 5:17. ¿Se acuerdan de ese versículo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es un versículo clave para que tú y yo lo tengamos de memoria, porque necesitamos recordarlo cada vez que vamos a pecar, cada vez que nos estamos desviando de Dios. Si tú eres una persona que nació de nuevo porque vino Cristo a tu vida, eres una nueva criatura. Ya no tienes que hacer lo que antes hacías, ¿sí? Si seguimos haciendo lo mismo, es que tal vez no hemos nacido de nuevo, tal vez no somos de Dios. Dice en el versículo 8 de Mateo que estábamos leyendo al principio: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que debemos de dar frutos que muestren que realmente tuvimos un arrepentimiento verdadero, que muestren que tuvimos un verdadero arrepentimiento. Como vemos en muchas iglesias, puede haber muchas personas, pero muchas personas, ya puede ser hasta una mega iglesia, como les decía, una iglesia grande, pero muchos no son de Cristo, porque lo vemos en el testimonio de las personas, lo vemos cómo actúan, cómo siguen los mismos pecados, pero van a la iglesia, entonces se están engañando. Dice el Señor Jesucristo, dijo: por sus frutos los conoceréis. O sea, cuando alguien pregunta, ¿ese será un verdadero cristiano? Tú ahí tienes la respuesta de parte de Cristo: por sus frutos lo conoceréis. Verdadero cristiano, no que sea cristiano. Les digo, cristianos hay muchos, pero no son verdaderos, porque no han tenido un verdadero arrepentimiento y se están engañando y al final van a caer al infierno. Si tienes un verdadero arrepentimiento, tienes que tener frutos, tienes que cambiar, pero tiene que dolerte el pecado y pedirle a Dios: perdóname, Señor. ¿Sí? Ahora bien, los frutos dignos de arrepentimiento son frutos que den gloria a Dios, ¿sí? O sea, frutos dignos de arrepentimiento es que den gloria a Dios, o sea, que lo que tú haces le agrade a Dios, ¿sí? Glorifica a Dios en tus decisiones, en tus palabras, en tus acciones. Tienes que cuidar de que esas cosas agraden a Dios, ¿sí? Porque somos comprados por Cristo. Somos comprados por precio. Y hay una palabra que viene en la Biblia, que Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Y significa que Dios no quiere compartirte con el mundo. Que Dios no te quiere compartir con el pecado. Así como nosotros tenemos un celo por nuestra esposa, porque es mi esposa, yo no voy a compartir a mi esposa con nadie. Porque yo la amo y es mía. Y así como yo soy de ella, ella también tiene un celo hacia el matrimonio. Somos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, y Dios es un Dios celoso. Si tú empiezas a pecar o te desvías, entonces eso no le agrada a Dios, y Dios va a juzgarnos. Aquellos que somos de Cristo los va a pasar por tribulación, por pruebas, para que tú te pulas, para que tú seas de Él nada más, porque Él no quiere compartirte ni con poquito con el mundo. Y es que nosotros tenemos que entender todo eso, porque si no lo entendemos, seguimos pecando fácilmente. Dios es un Dios celoso, y cuando nosotros decimos esto es porque Dios quiere la gloria solamente para Él. No tenemos por qué dar la gloria a otras personas o a nosotros mismos, no. Todo lo que hacemos debe de dar gloria a Dios. En nuestro trabajo, en la escuela de jóvenes, en la casa, en donde quieran. Eso debe de, si no, pregúntate, ¿esto le agradará a Dios? ¿Esto le agradará a Dios? Entonces tenemos que cuidarnos, porque nosotros siempre tenemos la tendencia a hacer lo malo.
Ahora, ¿cómo podría dar un buen fruto? Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo podría dar un buen fruto una persona que no ha nacido genuinamente? O sea, que no ha tenido un verdadero arrepentimiento. No va a poder dar buen fruto. Si no ha tenido un verdadero arrepentimiento, no va a poder dar buen fruto. Porque Cristo dijo, el buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol da malos frutos. ¿Cómo va a poder dar buenos frutos una persona que no ha nacido de nuevo? Y eso es la realidad, es lo que vemos en la iglesia. Las personas que vemos en la iglesia que siguen en la misma maldad y pecado y siguen yendo a la iglesia porque no han nacido de nuevo y dan los frutos que puede dar, que son malos frutos porque no está adherido al árbol bueno. El árbol bueno es Jesucristo. Amén. Entonces, eso es dar buenos frutos cuando estamos conectados con el Señor. En versículo 10, ahí mismo en lo que estamos leyendo en Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ay, ay, ay. Eso es un ay, 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 porque no podemos decir amén. No digan amén, Porque hay gente que dice amén para todo. Yo ahí me digo, ay, ay, ay. Que Dios nos ayude a no seguir dando malos frutos. Pero dice que todo árbol que no da buen fruto, o sea, que es un árbol malo, ya está el hacha puesta. Significa que ya viene el juicio de Dios. Y Dios va a traer juicio. Pero tenemos oportunidad mientras tengamos vida de acercarnos a Él, al que nos hace dar buenos frutos. Y lo cierto es que si estamos adheridos al buen árbol, no podemos dar, vamos a dar malos frutos, no vamos a poder dar malos frutos. Si estamos adheridos al buen árbol, ¿verdad? Al buen árbol vamos a dar entonces buenos frutos. Vayan a San Juan capítulo 15. A San Juan capítulo 15, porque Cristo es el árbol bueno. Y es donde podemos dar frutos buenos. Estamos adheridos al árbol bueno. San Juan 15. Aquí está hablando Jesús. Esas palabras son directamente del Señor Jesús. Son palabras directamente de Él que hablan de Él mismo como la vid verdadera. Dice en la Biblia que ustedes tienen como título Jesús, la vid verdadera. Y dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí. Y luego el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús es la vid verdadera, la mata de uvas, la vid verdadera, el árbol que es buen árbol, el árbol que da buenos frutos. Y si tú y yo somos los pámpanos, en otras palabras, somos las ramas, eso significa pámpanos, las ramas. Entonces, si estamos adheridos a la vid verdadera, a Él, vamos a llevar muchos frutos buenos. Dice que el versículo que leímos, cuando llevamos frutos, se nos limpia para que llevemos más frutos. Para que llevemos más frutos, ¿verdad? Entonces, como hemos visto un verdadero arrepentimiento, venimos a formar parte de ese árbol cuando tenemos ese verdadero arrepentimiento. Ese árbol que es la vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, y cuando somos de Él, indefectiblemente vamos a dar fruto bueno, ¿sí? Porque el fruto viene desde adentro, desde el árbol, ¿verdad? Manda la savia hasta las ramitas, hasta los brotecitos de frutita, y ahí empiezan a crecer y se nutren del árbol, ¿verdad? Se nutren de Cristo, nos nutrimos de Cristo y vamos a dar buenos frutos.
Entonces son frutos que se pueden ver fácilmente, frutos que la gente puede ver cuando hablamos, cuando nos conducimos, cuando nos escuchan las personas, cuando actuamos bien con las personas, cuando somos generosos, cuando nos acomodamos por los demás, amamos a la gente. Esas cosas se tienen que ver en nosotros. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que muestran un verdadero arrepentimiento. Que es una persona que ha cambiado, que es diferente. Como dice el 2 de Corintios 5:17. ¿Sí? Entonces, hermano o hermana, y si estás en Cristo, debe dar buen fruto. Fruto para Dios, fruto que todos puedan ver, en donde quiera que estés, en la casa, en el trabajo, donde quiera, pero sobre todo en nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, nuestros vecinos, los que están alrededor nuestro, tienen que ver esos frutos. Porque miren lo que dice ese versículo que leímos, en el versículo 2 de San Juan 15, dice: todo el pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, o sea, cuando todo pámpano que en mí no lleva fruto, significa aquellos que no son de Cristo, ¿sí? Aquellos que no son de Cristo. Está hablando de que están en la iglesia, pero no son de Cristo, y al final del tiempo Él lo va a quitar, y dice que lo va a echar al fuego, dice. Pero si todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso significa que nos va a doler a veces, porque para que las ramas lleven más fruto tienen que podarlas. Las tienen que podar, y eso duele. Cuando te poda el Señor te va a doler. Puede ser una enfermedad, puede ser una tribulación que estás pasando, una situación económica, una situación con el matrimonio, algo duele. Pero Dios te está podando porque quiere que des más fruto. ¿Sí? Dios no permite esas cosas para que quedes ahí tirado, para que tú te arruines, sino para que crezcas, para que des más fruto. Dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esta es la clave para que tú y yo demos fruto, y fruto verdadero, fruto bueno, que glorifican a Dios, fruto digno de arrepentimiento. Necesitamos permanecer en Cristo, permanecer en Él. Dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Ayer estábamos viendo en la clase que vimos en la tarde, estas enseñanzas que estamos llevando, que hay una marca que está implícita en todas las cosas, que es la marca divina. Así le llama este pastor maestro, teólogo, la marca divina, porque habla de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, ¿verdad? Entonces está implícito, pues son tres y son uno. Son tres y son uno al mismo tiempo, porque esa es la unidad. Y ellos están unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por toda la eternidad. Ellos son eternos y están unidos por toda la eternidad en uno solo, que es Dios. ¿Sí? Son tres y son uno al mismo tiempo. Es un misterio. También nos hablaron de eso, de unión mística. Es una mística, es algo misterioso, pero es una unidad. Es una unidad y que es real. Y él ha hecho los diseños de la tierra, aquí en la tierra, en ese sentido, para que glorifiquemos a Dios. ¿Sí? El matrimonio representa la Trinidad. Mujer, que es la esposa, el esposo y los hijos. Esposa, esposo y los hijos, tres. En la iglesia está Cristo, que es la cabeza, los pastores y las ovejas. En la sociedad y en todas las cosas está implícito el tres. Nosotros somos tripartitas, somos espíritu, alma y cuerpo. Y está implícita el sello de Dios en toda su creación. Está implícita en nosotros. Y dice en la iglesia, por eso dice el Señor, Él oraba por la unidad. Jesús siempre oró por la unidad, porque ellos siempre han permanecido unidos por la eternidad. Entonces, Él oraba por la unidad de la iglesia, y aquí está diciendo también para que, dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque Él está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, en nosotros.
y Él está en nosotros, pero dice que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Y entonces vamos a dar mucho fruto, porque no es que Él se vaya, Él siempre está con nosotros. Él lo prometió, dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros nos separamos a veces por el pecado, nos separamos porque no somos obedientes. Pero eso es lo que está diciendo: si nosotros estamos unidos a Él, permanecemos en Él y en su palabra, entonces vamos a dar mucho fruto. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y eso es lo que sucede en general. Cuando si hay un verdadero arrepentimiento, vamos a dar fruto, pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, vamos a estar separados de Él y vamos a dar frutos malos. Y eso es lo que se ve en la iglesia, hermanos. Necesitamos entonces dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Y para eso necesitamos nacer de nuevo, por aquellos que todavía no nacen de nuevo. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque tal vez nos hemos alejado, tal vez no estamos cumpliendo con esa función de hijos, con esa función de ramas, de pámpanos, y pues estamos separándonos del Señor por el pecado. Yo creo que necesitamos pedirle perdón al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, porque nos has abierto los ojos, Señor, porque no todos los que están en la iglesia son tuyos. Es una realidad triste, pero es una realidad, Señor. Pero queremos ser tuyos, Señor. Queremos estar siempre contigo, Señor. Y hemos entendido hoy que no podemos hacer nada sin ti, Señor. O sea, no podemos hacer nada bueno, Señor. Y lo que hagamos no te va a dar gloria a ti, Señor. Y no queremos ser de eso, Señor. Queremos darte gloria en nuestra vida, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros trabajos, en donde quiera que estemos, Señor. Queremos darte a ti todo honor y toda gloria, porque tú has pagado el precio por nuestras almas, Señor. Y estamos aquí por tu gracia, Señor, porque nos has comprado a precio de sangre y hoy te pertenecemos a ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a que podamos buscar cada día tu rostro, tu presencia a través de tu palabra, Señor. Esta mañana, Padre, nos arrepentimos por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Perdónanos, Señor, todas esas cosas que nos han hecho separar de ti. Y ayúdanos a caminar bien delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles, porque tú siempre estás con nosotros. Nunca te alejas, Señor. Ayúdanos a poner la mirada en ti, Señor, en las cosas de arriba del cielo, las que son eternas, Señor. No a poner la mirada en las que son pasajeras, porque esas se van a acabar, pero tú permaneces para siempre, Señor. Que tu palabra sea lo que nos despierta, Señor, para buscarte, para conocerte. Que sea ese tiempo de intimidad que necesitamos, Señor. El que busquemos primero, Señor, y tu palabra, Señor. Que tú sigas guiándonos con tu palabra, que es la lámpara para nuestro caminar. Que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, como iglesia. Padre, tal vez aquí haya gente que aún no tiene esa certidumbre, esa certeza, Señor. Tú has hablado al corazón de cada quien, Señor. Que tú los lleves al arrepentimiento genuino, Señor. Que sean transformados, sean cambiados, Señor. Y que tú, Señor, le dé la oportunidad de tener esta nueva vida, Señor. Señor, ayúdale, Señor. Oramos como iglesia, que tú los bendigas. Si tú estás aquí, hermano, hermana, y visitas que el Señor te ha hablado, sigue con tus ojos cerrados y pídele al Señor que te perdone. Dile que te perdone, que limpie tu pecado, que limpie tu maldad, que tenga misericordia de ti, Señor. Dile que te ayude, que tú quieres conocerlo, que tú reconoces a Jesús, que tú reconoces que Él pagó el precio, que Él se llevó nuestros pecados. Acéptalo como tu Señor y Salvador y que te guíe en este caminar. Porque cuando dice la Biblia que cuando nosotros lo recibimos, somos hechos hijos de Dios. Dice en San Juan, capítulo 1, que todos aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio derecho de ser hijos de Dios. Si tú lo haces, pasas a la familia de Cristo. Si tú has estado aquí en esta iglesia y crees que tal vez no habías hecho esa confesión y
ese pacto con el Señor, tienes la oportunidad de hacerlo en este momento y dile al Señor que te ayude, que te perdone. Señor, que cada uno de los que están aquí puedan llegar al cielo, Señor. En el nombre de Jesús, yo te los pongo en tus manos, Señor, y toca sus corazones. Que sigas recordando esta palabra, Señor, en el resto de la semana, Señor. Que sigas tú recordándola y que sigas tú poniéndoles en cada uno de nosotros ese sentir de buscarte, de conocerte y de adorarte, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén.